Ok, buenos días hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos a un domingo más donde podemos aprender de la palabra de Dios y en esta hora pues bueno, seguimos con nuestro material de conociendo al Dios vivo y vamos a iniciar a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando a nuestras vidas. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, por habernos salvado, redimido, justificado, santificado, Señor. Y Señor, en esta hora te quiero pedir para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Sé que es un tema complicado, complejo, Dios, pero pues dependo de ti, Señor, y que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi Dios. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, el día de hoy tenemos una lección un tanto muy profunda porque se habla acerca de el concepto de la Trinidad. Es es un concepto muy profundo y a veces son cuestiones que cuesta mucho explicar e incluso entenderlas, ¿verdad? Hemos estado viendo los domingos pasados acerca de el conocimiento de Dios, también creciendo en el conocimiento de Dios, y ahora el material empieza a abordar temas como la Trinidad, y posteriormente se van a abordar temas como los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Entender quién es Dios para poder nosotros también saber a qué Dios estamos adorando. Así que estamos en la lección número 3 y voy a intentar de abordar toda esta lección en este día. Así que voy a hacerlo un poquito más rápido en cuanto a los versículos y porque hay mucha profundidad, no quiero abordar temas que no van, bueno, aborda muchos temas complejos este tema, pero no los voy a tocar tanto, sino me voy a basar más en lo que está en el material. Tal vez después se pueda hacer como algunas conferencias acerca de la Trinidad, un tema un poco más profundo, pero bueno, vamos a ver el tema. Y no sé si alguien haya escuchado el término de Trinidad. Yo creo que la mayoría de aquí hemos escuchado ese término. Entendemos también que nuestro Dios es un Dios trino y al hablar de estos temas, son temas, como ya les dije, complejos que no es algo lógico, porque en la mente humana mm, entender o estudiar a Dios, que es la teología, llega al punto donde no hay una comprensión absoluta, lógica o total, ¿verdad? Si bien podemos saber que la escritura, la palabra de Dios, es la revelación de Dios para el hombre y que hay conceptos que son complejos de entender, no podemos entender todo. Desgraciadamente, el hombre es incrédulo y el hombre siempre quiere entender todo. ¿Por qué? Quiere ser el Dios de su vida siempre, entender todas las preguntas de esta vida. Pero desgraciadamente, pues no va a ser así, ¿verdad? Somos finitos, vivimos en un término, en un plano muy limitado, nuestra mente es muy limitada. Y justamente Agustín de Hipona decía eso. Dice, cuando estamos hablando de Dios, eh, y en la palabra dice que la palabra era Dios, estamos hablando de Dios. ¿Qué tiene de extraño que tú no lo comprendas, verdad? Pues si lo comprendes, no es Dios sencillamente. Entonces, pues al final, este es el tema que se va a abordar, el tema de la Trinidad. Y no sé si alguien pudiera, si yo te pregunto hoy, ¿qué es la Trinidad? ¿Quién es el Dios en el que crees? ¿Qué me podrías decir? ¿Son tres dioses? ¿Dios en tres? ¿Cuál es la esencia de Dios, verdad? Estamos abordando ese tema y es complejo.
Me gusta mucho un término de un teólogo calvinista estadounidense, Wayne Grudem. En su teología sistemática, él tiene una definición interesante acerca de la Trinidad. Dice, podemos definir la doctrina de la Trinidad como Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. ¿Quién me podría explicar esto? ¿Quién podría decirme, bueno, sí lo entiendo bien? Al final creo que es algo bien profundo, como ya lo he dicho, y no deja de asombrarme. De hecho, la doctrina de la Trinidad, pues es una de las más misteriosas realmente, porque son cosas que no podemos entender, no podemos dimensionar, pero ahí también podemos aprender nuestra condición, ¿verdad? De siervos, de seres creados, de seres que no tenemos el control, no entendemos todo ni lo vamos a entender, ¿verdad? Desde el principio se han intentado entender a Dios, pero nadie lo ha podido lograr. ¿Y qué es lo que pasa con muchas personas que llegan al punto de preguntarse tanto, ¿no? O sea, como, es que no hay lógica para mí, no hay lógica para mí que sea un Dios y tres. ¿Cómo? No lo entiendo. Y optan y eligen tener la postura de ser, pues, sencillamente ateos, ¿verdad? Porque esa es una posición, una disposición del corazón. Así que bueno, como les digo, es un tema bien extenso y quiero ser un poco rápido y abordar el tema. Así que vamos a empezar a ir leyendo. Dice, Dios es uno. El testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. La creencia en un solo Dios se denomina monoteísmo, del griego mono, que es igual a uno, y teos, Dios. La creencia en más de un Dios se llama politeísmo, del griego poli, igual a muchos. La fe cristiana es monoteísta. Curiosamente, muchas personas, por ejemplo, musulmanas, piensan que nosotros somos politeístas porque creemos en una Trinidad, ¿verdad? Y no es así. Justamente vamos a ver por qué. En Deuteronomio 6:4 se encuentra una de las declaraciones más importantes en todas las Escrituras. ¿Qué afirma esta declaración? ¿Saben qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es muy famoso, es muy conocido por cristianos y también por judíos, porque justamente este es el Shema Israel, que Shema significa escucha Israel. Entonces es como el llamado al pueblo de Israel. Y bueno, desde ahí se da esta premisa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué afirma esta declaración? Creo que es algo básico, adoramos a un único Dios. A diferencia, como ya les he dicho, de muchas otras religiones, incluso en el judaísmo, cuando empezaron las religiones en Asia, en Medio Oriente, a la par del cristianismo, empezaron esas religiones a tener creencia, todas eran politeístas. Tú ibas con el Dios de, del agua y para que te diera bendición pues de forma de agua, ¿verdad? Entonces, tú ibas de acuerdo a la necesidad, buscabas al Dios de acuerdo a tu necesidad, el Dios del amor, bueno, ya es en Roma, en Atenas, todo esto. Entonces, todas las religiones tenían ese principio de ser politeístas, a diferencia de, en su momento, el pueblo de Israel, solamente veían eso, ¿no? O sea, y Jehová constantemente le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que esta declaración afirma eh, básicamente que adoramos a un único Dios. Lo podemos ver desde acá, desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, lo que Jesús habla. Dice abajo, nota, hay un solo Dios verdadero. Esta es la piedra angular de la fe del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es importante entender que la palabra uno proviene del vocablo hebreo ejad, que a menudo se refiere a una unidad de más de una persona. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos, serán el hombre y la mujer una sola carne. Y en Esdras 3:1 se juntó el pueblo como un solo hombre. Esta verdad tendrá una gran importancia en la próxima sección de nuestro estudio
donde exploraremos lo que significa que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, al estudiar un poco la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, los teólogos, han surgido varias herejías a lo largo del tiempo. Herejías significa algo que contradice la verdad y que se fueron abordando también estos temas a través de concilios. Los concilios eran asambleas donde los pastores, ancianos, se encargaban de abordar estos temas complejos a la luz de la verdad, a través también de la revelación del Espíritu Santo, para poder entender cuál es realmente lo que Dios quiere darnos a entender en su palabra. Así que estos concilios surgieron en los primeros siglos del cristianismo y como les comento, abordaron temas esenciales acerca de la Trinidad y posteriormente también herejías acerca de la deidad y la unión hipostática de Cristo. Sé que son temas así un poco muy de términos un poco complicados, pero se abordaban estos temas porque habían personas que salían y que empezaban a decir, bueno, creo que Jesús no era plenamente Dios, sino fue creado por Dios, pero no era Dios. Después surgen otros herejías acerca de que no, pero es que era completamente, o sea, que era solamente Dios, no se hizo hombre. Era un Dios aquí haciendo milagros, pero no sufrió porque era Dios completamente. Entonces, por ejemplo, tan solo ahí, el pensar en Jesús, en la unión hipostática. La unión hipostática es la unidad entre la humanidad y la deidad, divinidad de Dios, de Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, tanto Jesús es plenamente Dios como fue plenamente humano. O sea, no podríamos decir, bueno, fue mitad y mitad, y esas ya son herejías que surgieron, como les comento, en los primeros siglos. Entonces fue necesario, como les digo, hacer estos concilios y también hacer declaraciones doctrinales donde las iglesias decían, bueno, esto es lo que se cree, esto es lo que creemos. Entonces las asambleas determinaban eso. Obviamente eran asambleas de varios días y bueno, se ponían de acuerdo acerca de la fe en Jesús, ¿verdad? Uno de los credos más antiguos que la iglesia pues temprana compuso fue el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles no lo escribieron los apóstoles, pero fue una recopilación de lo que los apóstoles pensaban y lo que los apóstoles creían. Entonces fue uno de los primeros y no sé si alguien ha escuchado esa palabra, o sea, la del credo de los apóstoles. Déjenme, les voy a leer el credo de los apóstoles para que, si no lo han escuchado nunca, este fue uno de los primeros credos. Dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, para que nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y bueno, luego sigue lo de la iglesia. Pero en sí esto es el credo de los apóstoles. Y a raíz de esto surgió una de las primeras herejías, como ya les comento, la herejía del arrianismo. El arrianismo negaba la divinidad de Jesús. Decía que Jesús no era Dios. Entonces
se convoca un concilio en Nicea, el primer concilio de Nicea, en el año 325 y se aborda estos temas. El hereje, la persona que promulgó este pensamiento fue Arrio, de ahí surge el arrianismo y San Atanasio fue quien, un padre que se llamaba San Atanasio, fue quien aborda este tema en el concilio y habla de que no, Jesús sí fue Dios. Entonces, bueno, no me voy a meter tanto en eso de los concilios, hay mucha historia ahí por abordar, pero se empezaron a creer en esas herejías, ¿verdad? ¿Y por qué es importante entender hoy en día o tratar de entender la Trinidad? Porque hoy en día existen corrientes derivadas del cristianismo, o bueno, algunas que incluso se denominan cristianas, que justamente tienen esos pensamientos herejes, o sea que ya en su momento ya se trató, pero ellos siguen pensando, por ejemplo, que el Espíritu Santo es un poder de Dios, pero no es Dios, ya ahí es una herejía. Que Jesús fue creado, ya es otra herejía ahí. Entonces tenemos que entender eso, bueno, tratar de entender quién es Dios, la Trinidad. Como les digo, no pensemos o no estemos en la situación de querer entender completamente a Dios. Siempre en la teología es así. No vamos a poder entender del todo a Dios. Dios ya nos reveló y la revelación ya está cerrada. No pretendamos hacernos más preguntas de lo que Dios ya dejó en esta palabra. Sin duda, si Dios nos da la oportunidad de poder abordar estos temas después, pues será después, cuando estemos con Él, ¿verdad? Pero en este mundo, pues desgraciadamente no va a suceder eso. Entonces, bueno, en este credo de Nicea fue cuando se aborda esta herejía. Vamos a ir al punto número 2, que dice, ¿qué afirman los siguientes versículos acerca de la naturaleza de Dios? ¿Hay otros dioses además del Dios de las Escrituras? Explica tu respuesta. Deuteronomio 4, versículo 39, se los voy a leer. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, ¿qué afirma este versículo acerca de la naturaleza de Dios? Afirma que Dios es Dios en todos lados. En el cielo y en la tierra, Dios es espíritu y solo existe un único Dios. No existen tres dioses. Tenemos que ser enfáticos en esto. Que Dios está en todos lados, es un Dios, es un único Dios, pero con tres personas diferentes, ¿verdad? Pero que las tres son un mismo Dios. Dice abajo, nota, la fe en el único Dios vivo y verdadero de las Escrituras debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y mente. Es la piedra angular y el apoyo o reposo de nuestra fe. Además, es importante reconocer que el Dios de las Escrituras no es simplemente el Dios de un lugar o reino o esfera específico, como se pensaba de muchas deidades paganas. El cielo, la tierra, representan todo el universo, tanto material como espiritual. Isaías 43:10. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Dios es eterno, que Dios es infinito, no tiene principio, no tiene final, no fue tampoco formado. Él es el alfa y la omega, no tiene principio ni no tiene final. Tan solo el simple hecho de pensar en un inicio y en un final, no podemos entenderlo, pero Dios es alfa y omega, no tiene principio y no tiene final. Como les digo, nosotros a veces hacemos muchas comparativas con situaciones en la vida real y que incluso, por ejemplo, en la Trinidad se llega a hacer mucho ejemplos acerca de la Trinidad, de que bueno, la Trinidad es un huevo, ¿no? Es el cascarón, la yema y la clara, ¿no? Pero al final es una herejía porque
tratamos de entenderlo, ¿verdad? Es como decirle a una hormiga que explique el universo, o sea, ¿cómo le puedes pedir, verdad? O sea, no hay lógica, no podemos llegar a entender eso, pero podemos darnos la idea, ¿verdad?, de que Dios es ese Dios trino. Así que bueno, sé que estoy abordando el tema del discipulado y también estoy abordando un poquito de los concilios y de las herejías, entonces lo digo para que no se vayan perdiendo, pero años posteriores de lo que pasó en el concilio de Nicea, más o menos en el 800 después de Cristo, el credo de Atanasio confesó esencialmente lo siguiente, porque Atanasio justamente aborda los temas acerca de las herejías, acerca de la Trinidad. Él en ese credo aborda esos temas muy puntuales, la Trinidad. Decía lo siguiente, no voy a leer, solo voy a leer 3 puntos. Dios existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona es verdaderamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No creemos en 3 dioses, sino que existe un solo Dios. Nuevamente llegamos incluso a dibujarlo o algo así y no hay mucha lógica, ¿verdad? O sea, no podemos entenderlo. Y este credo de Atanasio es uno de los credos que la iglesia protestante abrazó, porque realmente abordaba el tema de la Trinidad. También después, en la iglesia reformada protestante hace un edicto acerca de la confesión de fe en Londres en 1689 y aborda también temas acerca de la Trinidad y la deidad del Señor. Y voy a leer el capítulo 2, párrafo 1 y párrafo 3, por si lo quieren ahí después buscar, es la confesión de fe de Londres. Pero, como les digo, aborda temas de la Trinidad. Y dice el párrafo 1, el Señor nuestro Dios es un solo Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en sí mismo y por sí mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por sí mismo. Párrafo 3. En este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad, cada uno con toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni engendrado ni procedente. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todo infinito, sin principio, por lo tanto, un solo Dios, que no se divide en naturaleza ni en ser, sino que se distingue por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Doctrina de la Trinidad, que es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra cómoda dependencia de Él. Sé que nuevamente es un poquito profundo porque sí hay que ponerle atención a lo que dice, pero está hablando de Dios, tratando de abordar estos temas de la Trinidad, ¿verdad? Son complejos y hay que seguir estudiándolos cada día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber qué Dios es el que queremos, qué Dios es el que está en esta Biblia. Voy en el punto en el B, ¿verdad? Isaías 43:10. Ya leí la nota, no recuerdo. Ya leí la nota de arriba. Entonces, vamos a leer ahora Isaías 40. No, ese ya lo leí, perdón. Vamos abajo de Isaías 43:10, que dice, nota, en este texto se encuentran 3 palabras importantes que nos dirigen en una relación con Dios. El primero es conocer. Esto denota más que tener conocimiento de Dios, implica también una relación personal con Él. Creer, nuestra relación con Dios requiere más que conocimiento, también requiere confianza o fe. Número 3, entender. Habiendo creído en el único Dios verdadero, debemos buscar entender las implicaciones. ¿Cómo viviremos entonces? Vamos a buscar ahí Isaías 45:18. Igual si no lo tienen, ahí está en la pantalla. Y voy a hacer la lectura. Dice, porque así dijo Jehová,
que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahí podemos ver que Dios es creador de todo, es un ser divino y es el único Dios. Punto número 3. Dice, según los siguientes pasajes, ¿cómo deberían vivir todos los hombres a la luz de la verdad de que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero? Éxodo 20, del 2 al 6. Ahí está en la pantalla también. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Podemos ver aquí que bajo el temor de Dios, Dios es fuerte y celoso, y Él nos dice claramente que no podemos tener otros tipos de dioses. Cualquier otra cosa que esté en primer lugar y que sea nuestra prioridad cada día, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que ser nuestro Dios, así como Él ya es Dios, tiene que ser nuestro Dios también. Y dejar todos los falsos ídolos y dioses por un lado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso también. Dios cela también a sus hijos. Y Dios no es que necesite nuestra adoración, pero Él se goza de nuestra adoración. Y nosotros debemos de entender eso, que a este único y trino Dios es el único Dios que merece nuestra adoración, nuestra gloria y todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo y por Él depende también nuestra existencia y nuestra vida. Dice abajo, nota, la frase delante de mí en el versículo 3 es literalmente delante de mi rostro. Significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería haber ningún otro compitiendo por la lealtad de nuestro corazón. Cualquier persona o cosa que valoremos o sirvamos más que Dios es un Dios falso. El celo de Dios no debería ser confundido con el celo pecaminoso de los hombres, el cual es un resultado de su envidia y egoísmo. Dios es celoso en el sentido de que Él no va a renunciar a su reclamo de lo que es suyo por derecho. Él no puede negar quién es el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Ahí abordando también lo que había comentado de Éxodo 20. Luego vamos a buscar Marcos capítulo 12, del 28 al 30. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Shema Israel. Deuteronomio 6:4. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora en la práctica, ¿qué tanto nosotros estamos poniendo este mandamiento en nuestras vidas? ¿Realmente estamos abrazando a ese Dios y poniéndolo en primer lugar? Recordemos ahí en Marcos. Sé que no es, o sea, estos pasajes son para entender la Trinidad, no tanto para hacer una predicación homilética, pero pues justamente, o sea, hay que entender también eso, o sea, que Dios desde el Antiguo Testamento dice que es un Dios único y que Dios quiere solamente a Él la devoción, y luego lo vemos aquí en Marcos, que también nos dice eso. Busquemos únicamente a ese Dios trino cada día. Abajo dice, Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres en uno. La Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas que pueden ser distinguidas entre sí. Y aún así comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan entre sí en un compañerismo sin ruptura. Es importante notar que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleada por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia en sus primeros siglos, para describir lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza triuna de Dios. En Mateo 28:19 se encuentra la declaración usada en cada bautismo cristiano como mandó el Señor Jesucristo mismo. Esta declaración es un maravilloso ejemplo de la unidad y Trinidad de Dios. Así que cuando nosotros que entendemos que tenemos un Dios trino, cuando a veces te llegan a preguntar, ¿de dónde dice que Dios es Dios trino, verdad? O ¿dónde está la palabra Trinidad? Como ya lo vimos, no está en la Biblia, pero hay muchos conceptos que no se encuentran explícitamente en la Biblia. Y no porque no se encuentren en la Biblia quiere decir que no existan, ¿verdad? Hay muchas cosas o términos así que los teólogos o las personas que estudian la palabra tratan de poner esos términos para poder entender un poco de Dios, pero no quiere decir que no lo sea. Entonces, por ejemplo, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí puede ver cómo es que Jesús aborda estos temas, bautizándolos en ese Dios trino. Así que ahí hay un ejemplo también de cómo es el bautismo, cómo es la identificación del creyente con este Dios trino, ¿verdad? Y haciéndolo, y cuando uno se bautiza es mencionando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ellos tres son el mismo. Sí, sí. Justamente, y por ejemplo hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando se habla de, eh, me parece que es Génesis 1, bueno, no me acuerdo bien, pero dice hagamos al hombre, y habla acerca de pluralidad, de forma plural, no en forma singular. Entonces, ahí hay varios pasajes así en el Antiguo Testamento donde se habla de más personas, no solamente de uno, digámoslo así. Entonces, como les digo, a veces también tratamos de poner palabras para entender la Trinidad de Dios, pero bueno, debemos de verlo también a la luz de, pues, de las Escrituras y de el lenguaje utilizado en las Escrituras. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y bueno, sigue ahí. Sí, sí. Sí, sí, hay pasajes donde sí se encuentra, como les digo, no la palabra Trinidad, ya lo vimos, pero sí se abordan de la Trinidad, o sea, se habla de los tres, ¿verdad? Otra de las herejías que también se llega a decir mucho pues en las escuelas bíblicas o es, por ejemplo, decir que el Espíritu Santo solamente es una paloma, ¿no? O fue una paloma. O sea, es la tercera persona de la Trinidad que se manifestó a través de una paloma, pero no quiere decir que hay un canto, creo que decía de que paloma, paloma, llévame a ver el reino del Padre, algo así, y ya estás hablando de que, o sea, hay como ese tipo de herejías, ¿verdad? O sea, también que se llega a pensar. También otras herejías
nuevamente porque la mente no logra dimensionarlo. Y luego nosotros somos seres humanos que nos determinamos también en cuanto a roles, en cuanto a eh, roles de trabajo, posiciones. Entonces a veces llegamos a pensar también que uno es más que otro y que otro es menos que otro o más. Entonces tampoco funciona así la Trinidad. O sea, los tres son enteramente, en esencia, Dios. No es que uno sea menos o uno más. Participaron o participan de una forma distinta en cuanto a la salvación, ¿verdad? Eso lo hemos visto, ¿verdad? Eh, pero los tres al final son uno. Entonces, no hay que confundirnos tampoco en ese sentido. Voy a leer un poquito de lo que dijo Atanasio en el credo acerca porque fue el defensor del trinitarismo, aborda el tema de la Trinidad y habla de la naturaleza igualitaria de las tres personas. Y este es uno de los credos, como les dije, aceptados por la Iglesia Reformada en América, que dice: todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe cristiana. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe cristiana. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Así que me gusta mucho eso, lo que dice Atanasio, ¿verdad? Tratando nuevamente de entender y de definir la Trinidad. Como les digo, no es algo lógico y no lo vamos a lograr entender. Pasamos allá a la siguiente hoja. En el punto número A, dice: el Señor Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo leímos en Mateo 28. Nota, observemos que nombre es singular y sin embargo es atribuido a tres personas diferentes. El versículo no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el único nombre de ellos, porque los tres son uno. Nuevamente ahí, ¿verdad? El juego de palabras, que no llegamos a entender, pero está hablando de uno, pero habla de tres personas. La perspectiva trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28, 19 se ve a lo largo de toda la Escritura. Lee 2 Corintios 13, 14 y luego completa las frases. ¿Alguien que me pueda leer 2 Corintios 13, 14? Está ahí en la pantalla. Ok. Ahí pueden rellenarlo en los tres incisos. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Así que, como ya mencioné hace un momento, Dios participa, la Trinidad obra de diferente forma en la salvación, ¿verdad? Hoy tenemos a Dios en nosotros mismos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién va a ser la segunda persona de la Trinidad fue quien nos vino a salvar, el Cordero expiatorio, ¿verdad? ¿Y quién va a regresar? Nuevamente la segunda persona de la Trinidad. Entonces, hay muchos misterios, ¿verdad? Acerca de la Trinidad y es bien interesante. Es bien interesante entender que no entiendes, que no vas a entenderlo también y que por más que le des vueltas, pues no vas a hallar de dónde vas a agarrar el hilo, ¿verdad? Solamente lo puedes llegar a ver de lejos, pero con eso es suficiente para entender también quién es Dios. Dice, nota, la estructura literaria mencionada anteriormente denota una igualdad absoluta. Es notable que el Hijo es mencionado antes que el Padre. Sería blasfemo mencionar al Hijo y el Espíritu en la misma frase con Dios el Padre si no fueran iguales a Él. Véase también 1 Corintios, están ahí tres pasajes. No se preocupen, yo los voy a leer nada más para que tengan la idea acerca de lo que está hablando ahí.
O sea, de que no se tienen que confundir también. No se tienen que confundir, pero al final son lo mismo. Dice 1 Corintios 12, 4 y 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hablando ahí de los dones también. Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí podemos ver lo que ya les mencioné, la diferente participación de la Trinidad en la salvación y, pues sí, en la justificación del ser humano. Punto número 3, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola o una misma esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una sola persona, que se revela en tres maneras diferentes. Esta verdad es afirmada claramente en los siguientes versículos. Marcos 1, del 9 al 11. Lo voy a leer y si quieren ustedes van contestando ahí en su libro. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto se abordó también en la escuela de niños, ¿verdad? ¿Cómo es que, y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? Entonces, vemos que Marcos 1 al 9 dice que el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo, la obra perfecta de la Santísima Trinidad. Siguiente punto, el punto número B. No, como les digo, no me voy a quedar ahí porque hay mucho para comentar, pero por el tema del tiempo. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que vemos ahí nuevamente la participación de la Trinidad. El Hijo ora al Padre, el Padre da al Consolador o Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en el creyente y está en el creyente. Dice abajo, nota, en estos sencillos textos de la Escritura está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes. Tampoco es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes o que simplemente se revela de tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas pero iguales, quienes son uno solo en naturaleza o esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad. Luego la siguiente hoja, el punto número 4, dice, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Llena los espacios en blanco con las respuestas correctas que podrás encontrar en cada versículo. Juan 1:18, yo se los voy leyendo si quieren y lo van ustedes rellenando ahí. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. Incluso hay muchas teorías y pues sí, al final son teorías de teólogos que nada más les dejo ahí la espinita, que se piensa que nunca el ser humano va a ver al Padre, pero porque hay muchos principios en la Biblia donde se habla de que no se puede llegar a ver, pues sí, la santidad de la primera persona de la Trinidad, del Padre. Ya después ahí lo investigan.
Punto número B dice, el Hijo es Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18, Juan 1:18, sí, ¿verdad? ¿Sigue el 18? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el Hijo es Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Ahí están los pasajes de apoyo. Inciso número C. Voy a leer los pasajes. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Juan 14:16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Luego sigue Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pasajes que hablan de la deidad, de la Trinidad, de la unión hipostática. Así que, inciso C, el Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano. Ahí está la participación de la Trinidad, de nuestro Dios. Resumen de las verdades sobre la Trinidad. En esta lección hemos estudiado por las Escrituras que podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios. Dios es un solo Dios. No hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Una herejía llamada triteísmo. Dios es tres. Hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes. Dios es un solo Dios y Dios es tres. Aunque no podamos comprender plenamente cómo puede ser esto, debemos creer y enseñar ambas verdades con igual convicción. Una herejía, una falsa doctrina, tiene lugar cuando afirmamos una verdad y negamos la otra, o cuando enfatizamos una verdad más que la otra. Debemos sostener toda verdad por igual y evitar todos los extremos. Así que, viendo ahí un poquito de las herejías, es justamente eso. Muchos de los teólogos, bueno, de los primeros teólogos, no alcanzaban a dimensionar, ¿verdad?, que Jesús era plenamente Dios y hombre. Entonces no les daba a entender y era como, bueno, entonces no fue Dios, ¿verdad? Entonces de ahí surgían las herejías porque no lograban entenderlo, pero nuevamente no necesitas comprenderlo todo. No hay que martirizarnos tanto en ese sentido. Las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes o que se revela de tres formas o modos diferentes. Una herejía llamada modalismo. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo. Es lo que les decía, que solamente tienen diferente participación, pero no quiere decir que sea menos. Desgraciadamente lo vemos a veces así, ¿verdad? Como de, híjole, a veces, y desgraciadamente llegamos nosotros a incluso menospreciar mucho al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es como, bueno, no, nunca como que lo tenemos presente, ¿verdad? Como que se quedó afuera y nunca estamos sabedores de que está en nuestro ser. Por otro lado, hay denominaciones que ya también llegan a la herejía de tonterías, de dejar fluir el Espíritu y bueno, y ya son cosas ahí ya hasta, pues sí, del enemigo, ¿verdad? Pero también no hay que olvidar eso, que los tres, o sea, las tres personas es un mismo Dios y siempre el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre.
El Hijo se hizo carne y habitó entre los hombres. El Espíritu mora en cada creyente en Cristo. Y luego hay muchas teofanías, que así se les nombran. En el Antiguo Testamento son apariciones de Dios. Hay visiones en Daniel, hay visiones, sí, en los profetas, cuando ven al Hijo del Hombre, ven personas, son teofanías, son manifestaciones de Dios. Y también hay cristofanías en el Antiguo Testamento. Entonces ahí es lo que dice ese punto, que Dios se puede manifestar de diferente forma. Dios puede, sí, hacerse como Él desea, Él es Dios. Entonces muchas personas decían, es que ¿cómo es que Dios se pudo hacer hombre? Pues porque es Dios, o sea, ¿quién más podría hacerse hombre que Dios en esencia? O sea, sí, pues sí, no hay lógica, pero solamente Dios puede hacerlo. Entonces, nuevamente, el misterio de la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad. Algunos pueden decir que no pueden creer lo que no pueden entender. Si algo no puede ser explicado, no puede ser verdad. Si aplicáramos esta misma lógica a toda la Biblia o incluso a nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más sencillas de las Escrituras y la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces, nuevamente ahí, cuando una persona te dice, no, pues es que no puedo entenderlo, hay muchas cosas que no porque no las entiendas no son reales, ¿verdad? Entonces, ahí ya perdí el argumento, no, simplemente decides no creer en Dios y ya está. Me faltó, dice, nuestra creencia no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio veraz de las santas escrituras. Punto número 8. Ya casi vamos a ir terminando. La mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad son lastimosamente inadecuadas. Con frecuencia, los estudiantes de la Biblia han recurrido a varias ilustraciones en un intento por explicar la Trinidad. Lamentablemente, estas ilustraciones a menudo hacen más daño que bien. Por ejemplo, a veces la Trinidad es comparada con el agua, la cual existe comúnmente en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Tal ilustración es una distorsión de la Trinidad, porque sugiere que Dios es una sola persona que adopta tres formas diferentes, como dice la herejía de el modalismo que mencionamos anteriormente. Es mejor afirmar simplemente tanto la unidad como la Trinidad de Dios, sin explicaciones ni ilustraciones, que dar una explicación o ilustración que sea engañosa o incluso herética. Hay una forma que a mí creo que es de las que más me llega a gustar, porque es como, no la busqué, no la traje, pero es como tres triángulos que están como que convergen en una de sus puntas, ¿verdad? Triángulos, y eso es como que lo más, pero son figuras, al final nada más son unas figuras, y es como, bueno, entender que son diferentes, pero son uno al final. Entonces, esa ilustración a mí me gusta porque al final no lo estás comparando con un huevo, con un agua, pero es justamente nada más para tratar de entender la Trinidad. Dice, implicaciones de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es mera especulación teológica, sino la clara enseñanza de las Escrituras. Sin embargo, no basta con afirmar que la Trinidad es bíblica, también debemos entender algo de sus implicaciones. A continuación mencionaremos algunas de las implicaciones más obvias e importantes. Ahí hay unos pasajes, pero no los voy a leer. Ahí, si lo quieren estudiar un poquito más a profundidad este tema, pues ahí están. Solamente le voy a leer los puntos. Dice, la Trinidad nos enseña que Dios es relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por la eternidad, en una relación mutua de perfecta unidad. Otro de los temas que no llegamos a entender es la eternidad. ¿Cómo es la eternidad? ¿Quién me define la eternidad? Son conceptos que no podemos llegar a entender. El creyente ha sido invitado a entrar a este compañerismo, y ahí están los pasajes de Juan. La Trinidad nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad. Dios no hizo al hombre o redimió a un pueblo para sí mismo porque estaba solo o necesitado, sino para su propia gloria y producto de su superabundancia.
Las tres personas de la Trinidad están perfectamente satisfechas entre sí. Dios no necesita ser completado por algo o alguien fuera de sí mismo. Muchas personas, o sea, he visto últimamente y cuando estaba estudiando me salían así que videos de personas que no, como no entienden que tienes que buscar a un Dios, es como, bueno, no hay lógica en que un Dios me condene, no voy a creer en un Dios. Es como al final una parte muy cerrada, ¿no? De decir no hay un Dios. Pues no, ni siquiera tú tienes el control de tu vida, ¿cómo puedes decir que no hay un Dios, verdad? Entonces, bueno, gente que desgraciadamente necesita el amor de Dios y necesita entender la obra también de la Trinidad en la salvación. La Trinidad nos enseña que Dios es amor. El amor no es solo una acción, es también un atributo de Dios. Ese atributo es eterno, no es algo que comenzó con la creación. Dios era amor mucho antes de que el universo fuera hecho. Y una perfecta expresión de este amor se encontraba entre las personas de la Trinidad. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación es la obra de Dios. El Padre, quien planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de sus detalles, es Dios. El Hijo de cuya persona y obra depende nuestra salvación es Dios. El Espíritu, quien mora en nosotros y nos sella para el día de la redención, es Dios. Cada persona de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es plenamente Dios. Por lo tanto, podemos tener una confianza inamovible de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la terminará sin fallar. Y el último punto dice, la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones humanas. Las tres personas de la Trinidad moran juntas en perfecta igualdad y unidad. Sin embargo, cada una tiene diferentes roles o funciones. Esto es especialmente evidente en la sumisión del Hijo, en su naturaleza humana, al Padre, aunque igual al Padre. Cristo se sometió a la voluntad del Padre y se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto prueba que la sumisión en su contexto adecuado no es denigrar la dignidad del individuo ni una marca de inferioridad. Esto tiene una aplicación especial para cada aspecto de las relaciones humanas, especialmente con respecto a la iglesia. En la vida de iglesias, los líderes y la congregación, el matrimonio, esposas, esposos, esposas, la familia, padres e hijos, los empleos, empleados y empleados. Curiosamente ese punto, yo siempre me había preguntado cómo es que yo no puedo entender o por qué mi ser trata de poner así como que a Dios, y es que ahí lo explica, o sea, estamos en un mundo donde nos definimos por eso, entonces pensamos como eso, ¿no? Entonces, por eso nos es tan complicado entender que Dios, los tres, la Trinidad son lo mismo, solamente obran de diferente forma, pero no es que uno sea más o menos que otro. Entonces, bueno, hay muchos temas, como les digo, que se pueden tocar ahí, las historias, más los conceptos de las herejías, pero pues yo me quedo con la práctica de este tema, o sea, es entender que si una persona te llega a preguntar quién es tu Dios, tú puedas decir es un Dios trino y también tener base bíblica de decir, bueno, la palabra dice esto. Hay muchos pasajes en la Biblia, perdón, pues sí, en Biblias que se hicieron ya actualmente, como en el siglo pasado, pero que a raíz de esas versiones de la Biblia quitan mucho la Trinidad. Hablan acerca de que Jesús no es Dios, y de ahí vienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no niegan la deidad de Jesús. Entonces, bueno, y otras sectas y herejías, ¿verdad? Entonces esto nos sirve para estar firmes y decir, bueno, tenemos que creer en este Dios trino que ya lo podemos ver en la Biblia y también saber diferenciar cuando una persona o una iglesia está pues predicando algo que no va con la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, que el Señor nos ayude a entender pues la palabra y vivir también a la luz de la obra de la Trinidad, ¿verdad? Así que vamos a terminar orando. Señor, nuevamente gracias por este tiempo, gracias por la Santísima Trinidad, que eres Dios, gracias porque podemos tratar de entender, mi Dios, y no entendemos, pero
Dios, ayúdanos a poder darte la gloria y agradecerte cada día por esa obra perfecta de salvación para con nosotros, mi Dios. Ayúdanos a ser cada día más como tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Te damos gracias por este tiempo y dejamos el servicio en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.